Bueno muchachos, entonces muchas gracias por tener ustedes aquí este día y vamos a empezar con la explicación de la clase. Como ya les había comentado en el grupo de WhatsApp, esta clase que vamos a dictar ahorita la voy a también a grabar para compartírsela a ustedes si de pronto quieren revisarla posteriormente. También se van a compartir estos documentos tanto en el COES como en el grupo de WhatsApp. Si de pronto conocen de algún estudiante que no pueda acceder ni siquiera al COES o al WhatsApp, pues que me escriba un correo electrónico y yo le puedo enviar los documentos y los materiales de la clase. Y como último recurso, si ninguno puede acceder de esa forma durante este tiempo, pues no tampoco es para que se alerten, sino que después tendría que ponerse al día una vez retornemos a las clases presenciales. La idea no es llegar a ese extremo porque entonces a ustedes se les va a ir acumulando muchas asignaturas. Y esta es una asignatura que la podemos trabajar de esta forma. Entonces la idea es ir avanzando poco a poco. Por las actividades que se van a ir poniendo, pues obviamente van a tener una nota, pero si no las pueden presentar, pues como les digo, después se pueden poner al día. Entonces vamos a empezar con el tema del día de hoy. Vamos a ver la parte del ciclo de vida del proyecto. Entonces ya habíamos hablado en la clase anterior que todo proyecto tiene un principio y tiene un fin, pero entre ese principio y ese fin hay un proceso que se debe realizar. Entonces ese proceso, esa vida que tiene el proyecto es la que se conoce como ciclo de vida. Entonces, por definición, el ciclo de vida del proyecto corresponde a las diferentes fases del proyecto, debe atravesar desde su inicio hasta su conclusión. Entonces, algunos piensan que el proyecto finaliza una vez se reentregue el último entregable, pero no, el proyecto tiene un paso más allá que se llama conclusión, un paso en el que se examina todo el proceso que se hizo en el proyecto y si tiene alguna falencia, alguna cosa que corregir, se corrige y si no, se sacan conclusiones y se aprende de ese proyecto. Entonces, incluye hasta esa parte de conclusiones, esa parte de examinar lo que se hizo en el proyecto, qué se hizo bien, qué se hizo mal, qué se puede mejorar. Es de recordar que un proyecto es un esfuerzo temporal, por consiguiente tiene un principio y un final. El ciclo de vida abarca todo este proceso y se compone de varias fases. Entonces aquí ya empezamos a entrar con otro concepto que se conoce como fase. La fase en un proyecto está compuesta de un conjunto de actividades. Esa fase guarda una relación entre una y otra. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta la fase? La fase es un conjunto de actividades que están relacionadas entre sí. Por lo general, cada una de esas fases termina con un entregable o si no, con un incremento de ese entregable. ¿Qué significa un incremento? Significa que hay algo ya funcionando de ese entregable final que vamos a tener en el proyecto. ¿De qué dependen los entregables? Y la cantidad de fases y los nombres que se le dan a las fases dependen de varias cosas. Uno, de la naturaleza del proyecto. Una cosa muy bonita en los proyectos es que ningún proyecto es igual a los demás. Entonces eso significa que las fases también van a ser distintas, los entregables van a ser diferentes, son algo muy dinámicos. Pero de todas maneras podemos estudiar algunas fases genéricas que todo proyecto va a tener. Y esas son las que vamos a ver a continuación. Hay diferentes formas de desarrollar esas fases, ¿no? Hay diferentes metodologías, más adelante les voy a explicar, algunas que dicen que esas fases deben hacerse de forma secuencial. ¿Qué significa secuencial? Una vez termino una fase, cuando la concluyo, empiezo la siguiente. Eso se refiere a secuencial. Otra forma es iterativa, ¿qué significa? Se va entregando, se culminan todas las fases, se entrega un incremento, una interacción y se vuelve a reiniciar desde la primera fase y se repite varias veces. Otra forma es superpuesta, significa mientras una fase está en ejecución hay otra que ya está empezando. Más adelante vamos a ver un poco mejor cómo son estas fases de aquí. Por ahora concentrémonos en que se pueden desarrollar de diferente forma. También sus nombres y el número de fases depende del proyecto. Como les decía, no todos los proyectos son diferentes, tienen diferente naturaleza y se acoplan mejor a cierta forma de enfrentar las fases que a otras. Otra cosa que también influye es las necesidades de gestión, o sea, las personas, el grupo de trabajo puede estar adaptado a una forma de trabajar y entonces por eso se adoptan esas fases. Y la otra es el control que se puede hacer en el proyecto, entonces puede que cierta forma de afrontar las fases permita tener un mayor control de cómo se las va desarrollando. Todas esas decisiones de cuántas fases habrán, de qué forma se las va a trabajar, son cosas que tiene que tomar el director del proyecto en conjunto con el grupo de trabajo.
Entonces vamos a conocer más o menos diferentes formas de hacerlo para que cuando ustedes se enfrenten a algún proyecto puedan tomar la mejor decisión. Como les he dicho siempre desde el principio, siempre hay que tener en cuenta la naturaleza del proyecto. No todos son iguales y algunas se acoplan mejor de una forma a otra. Hay algunas fases genéricas que deben existir en todo proyecto. Entonces aquí en la figura 1, que ustedes pueden ver en esta parte, hay unas fases que siempre existirán. No importa la metodología, no importa la naturaleza del proyecto, quién lo desarrolle, todo proyecto va a tener primero que todo un inicio. Entonces siempre va a haber un inicio. Una parte donde se realicen los procesos de planeación, donde se inicie la idea del proyecto, donde se identifique el problema. Luego va a pasar una parte de organización y preparación. Entonces en esa parte se selecciona el grupo de trabajo, se selecciona o se designan las responsabilidades que cada uno de ellos va a tener y cómo se va a desarrollar ese plan para culminar al final con el proyecto. Ya que hemos hecho toda esa planeación, todo proceso pasa a una fase de ejecución, que es donde todas esas fases que nosotros planeamos durante ese plan inicial, durante esa planeación estratégica, se llevan a cabo. Y finalmente, la última fase es la de finalización. Como les comentaba, cuando un proyecto finaliza, se dan entregables, hay una fase un poquito más allá, donde se hace un análisis, una conclusión. En esa fase se entregan informes, se hace un proceso de aprendizaje de lo que se hizo en el proyecto, qué no se hizo, qué falló y cómo se puede mejorar en un futuro en posteriores proyectos. Entonces, estas 4 fases, sin importar qué tipo de proyecto van a estar, puede que le cambien el nombre. O sea, ya vamos a ver más adelante en diferentes metodologías utilizan distintos nombres, pero las fases están ahí presentes. También puede ser que la fase de inicio la dividan en 2 o 3 fases, eso no hay ningún problema, pero siempre va un inicio, siempre va una planeación, una organización, siempre habrá una ejecución y una finalización. Para aclararle a los estudiantes, vamos a trabajar un proyecto durante este curso, pero el proyecto que vamos a trabajar nos vamos a quedar en las 2 primeras fases, porque recuerden que esta asignatura es formulación y evaluación de proyectos, así es que esas fases se embarcan en estas 2 partes. No vamos a pasar ni a ejecución ni a finalización, nos vamos a quedar aquí. Entonces no se vayan a preocupar, algunos se preocupan que no van a alcanzar durante este semestre a desarrollar el proyecto. No lo vamos a desarrollar, solo llegamos a esas partes de formular el proyecto y de hacer esa planeación. La recomendación que yo les hacía era que si ustedes tienen un proyecto de grado que van a trabajar, entonces qué bueno fuera que utilizaran este trabajo que vamos a hacer en la asignatura para ir avanzando en ese proyecto. Pero si no lo tienen todavía o todavía no quieren enfrentarse a él, no hay ningún problema. Pueden utilizar cualquier otro proyecto en el cual puedan pasar de la fase de inicio y de preparación. Vamos al final a entregar un proyecto formulado. Ese es el objetivo de la asignatura. Bueno, las fases son acotadas en el tiempo. Entonces recuerden que habíamos dicho que los proyectos son proyectos que tienen un principio y un fin. O sea, usted no puede decir que va a quedarse en un proyecto estancado el resto de su vida. Eso ya no es un proyecto, eso ya es algo más grande. Entonces, las fases también, así como los proyectos tienen un tiempo limitado, tienen también unas fases su tiempo determinado. No se puede quedar la fase ahí estancada y durante todo el tiempo estarla haciendo. Entonces, igual que el proyecto, toda fase tendrá un inicio y un final. Y también un punto de control, un punto en el que se verifique que lo que se hizo en esa fase en verdad estuvo hecho de la mejor manera. O si tiene algún problema que se pueda corregir a tiempo. Entonces, ese punto de control es donde se verifica o se reexamina si lo que se planificó durante la planeación es lo que se hizo. Cómo se desempeñó el proyecto, cómo se hizo la dirección, si el proyecto debe cambiar, terminar o continuar. O sea, esos puntos de control son los que nos permiten tomar la decisión de si estamos haciendo las cosas bien, seguimos haciéndolas de esa manera o si mejor terminamos, como hablábamos la clase pasada, pues los proyectos a veces finalizan porque no se pueden seguir y en cierto punto es mejor cortar por lo sano y dar por terminado. Entonces esos puntos de control nos permiten tomar esa decisión. O si se puede continuar de acuerdo a lo que hemos planificado, que es lo que todos queremos, ¿no? Terminar con proyectos exitosos. Pero como les decía la clase pasada, no siempre se logra, así es que también hay que tener en cuenta eso. Si de pronto tienen alguna pregunta de lo que voy diciendo, alguna cosa, entonces me comentan, por favor.
¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Todos me están escuchando? Sí. Bueno, muy bien entonces. Entonces yo creo que con los estudiantes que tenemos en este momento, que son 13, ya podemos empezar. Quiero que por favor me confirmen si en este momento están viendo en la pantalla, tengo abierto uno de Word que se llama el ciclo del proyecto. ¿Sí lo pueden ver? ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, este es el documento por el cual vamos a iniciar toda la clase. Entonces, la clase del día de hoy vamos a ver esa parte del ciclo del proyecto y es lo que les voy a explicar. Este documento también los voy a poner en el COES, está como un PDF y también se los voy a adjuntar al grupo de WhatsApp. Algunos compañeros me decían que no estaban en el grupo de WhatsApp, pues yo puse ahorita aquí en el chat que tiene en la parte izquierda mi número de teléfono, me escriben y yo los adiciono, no hay ningún inconveniente. Por favor no se olviden de colocarme los nombres, ¿no? Para yo poder registrarlos, para saber quién tanto está trabajando a través de esta metodología. Entonces les voy a empezar explicando esta parte del ciclo de vida del proyecto. Entonces recuerden que en la clase pasada yo les decía que por definición todo proyecto tiene un principio y tiene un final. O sea, no es algo que se pueda dejar en el aire durante mucho tiempo, sino que siempre tiene que tener bien demarcado cuándo se inicia el proyecto y cuándo lo vamos a terminar. Entonces, el ciclo de vida del proyecto es esos procesos, esas fases que pasan mientras el proyecto inicia y mientras el proyecto llega hasta su conclusión. Entonces, por definición, el ciclo de vida corresponde a las diferentes fases que un proyecto debe atravesar desde inicio a conclusión. ¿Qué hay que aclarar aquí en esta parte? Hay que aclarar que el inicio es desde donde empieza la idea. Si usted un día se levantó y decidió que tenía que hacer un proyecto y se le iluminó el bombillo, como aparece mucho en las proyecciones o en las representaciones de los proyectos, ese momento es el inicio del proyecto, cuando inicia una idea. Y la conclusión va más allá de finalizar los entregables, va hasta el proceso cuando usted ha aprendido de los entregables, de todo el proceso de proyecto, se entregan informes, se entregan conclusiones, entonces ahí es la parte de finalización. Más adelante vamos a ir viendo cada una de esas fases. Entonces recuerden, por definición, el proyecto es un esfuerzo temporal, significa que tiene un principio y un fin. Y entre ese principio y fin va a tener unas fases, unos procesos que se deben hacer. Y eso es lo que se conoce como ciclo de vida del proyecto. Entonces vamos a empezar primero entendiendo qué es una fase. La fase es un conjunto de actividades que se tienen que desarrollar. Esas actividades guardan una relación lógica y culminan con la finalización de uno o más entregables. Entonces, recuerden, en la clase pasada hablamos que todo proyecto tenía unos entregables, sean informes, sean productos, sean cosas que se van a dar dentro de ese proyecto, cosas tangibles que incluso perdurarán después de que el proyecto finalice. Entonces, estas fases van entregando o van finalizando cuando se entrega uno de esos entregables. Puede ser uno, puede ser varios, puede ser un incremento de ese producto, porque a veces no se entrega el producto en una fase, sino que se le da un incremento, una funcionalidad y en la siguiente fase se lo va aumentando. Entonces, todas esas son las fases. Las fases se pueden desarrollar de diferentes formas. Entonces, hay una forma que es secuencial, significa que yo no empiezo otra fase hasta que no haya terminado la siguiente. Cuando doy por terminada una fase, empiezo la que sigue. Entonces, esa es la forma secuencial. Hay otras formas que son iterativas. Entonces, esas formas van repitiendo las fases y lo que hacen es que las fases van dando entregables y vuelven a iniciar. Más adelante les voy a explicar cada una de ellas más a fondo. Y hay otras que son superpuestas, que es mientras una fase se va desarrollando, va empezando la siguiente fase. Entonces se superponen una con otra. Bueno, de pronto por ahí hay algunas personas que tienen abierto el micrófono. Les voy a pedir que si van a hacer alguna pregunta, por favor lo activen. Si no, lo desactiven para que no haya retorno mucho del sonido. Bueno, hay un compañero que me dice que no escucha, entonces porfa verifique el volumen del equipo, o de pronto en la parte de abajo hay una parte que dice, hay unos iconos que dicen silenciar, de pronto lo tiene silenciado.
Se escucha entrecortado. Sí, es que hay un retorno. Hay personas que me tienen abierto el micrófono, por eso les digo que los que no vayan a hablar lo apaguen mientras yo explico. Si van a hacer alguna pregunta, pueden hacerlo o lo hacen a través del chat. Aló, ¿ahí me escuchan mejor? Aló, ¿me confirman si ahí me escuchan un poco mejor? Ya varias personas apagaron los micrófonos. Sí. Sí, es esa parte del retorno. Como les digo, si quieren hacer alguna pregunta, no hay ningún problema. En cualquier momento pueden activar el micrófono y me lo hacen, o a través del chat. Yo estoy pendiente del chat. Bueno, sí, o sea, lo que dice el compañero, hay que hay varios internet y congestionan, pues todos estamos trabajando desde casa y eso ha congestionado la red. La red colombiana no estaba preparada para que todo el mundo se fuera a trabajar desde la casa. Entonces, a veces esa es la razón por la que a veces se nos entrecorta el sonido. Pero ahí tengamos paciencia y vamos trabajando. Como les digo, el documento de todas maneras está en la plataforma y también está los voy a colocar en el WhatsApp. Bueno, entonces volvamos aquí. Ese número de fases o ese nombre que se les da a las fases, eso depende de varias cosas. Una depende de la persona que vaya a, a desarrollar el proyecto. Entonces, la decisión de cuántas fases se hacen, cómo se llaman y cómo se las va a desarrollar, por lo general siempre está a cargo del director, aunque él tiene en cuenta por la opinión del grupo de trabajo y de los interesados. Ya vamos a ver más abajo qué es cada una de esas personas. Pero eso también depende mucho de la naturaleza del proyecto. O sea, no todos los proyectos se adaptan a la misma forma de trabajo. Recuerden que algo muy bonito de los proyectos es que son muy distintos. O sea, tienen diferentes naturalezas, diferentes formas y cosas que se pueden realizar. Pero a pesar de que todas esas formas de afrontar los proyectos pueden cambiar, siempre hay unas fases genéricas. En todo proyecto van a existir estas fases y son las que están aquí en la figura. En la figura pueden ver 4 fases. Entonces, está la fase de inicio. Todo proyecto tiene un principio, como dice su propia definición. Entonces, esa fase donde se aborda una idea, donde se descubre un problema que debe solucionarse, esa es la fase de inicio. Luego va una parte de organización y preparación. En esa fase se determina con qué personas voy a trabajar, quién va a conformar el grupo de trabajo, quién va a desarrollar las diferentes funciones dentro del proyecto, o sea, se designan responsabilidades y también se determina cuál es el plan a seguir, o sea, cómo se va a desarrollar el proyecto y los entregables que se van a dar. Luego de que se pasa esa fase de organización y preparación, va la fase de ejecución. Entonces, ejecuto ese plan que he desarrollado. Cada persona dentro del proyecto determina o hace sus funciones de acuerdo al plan y después de que se ha finalizado la ejecución y se han entregado todos los productos, se pasa a finalización. Entonces recuerden que los entregables viven más allá que el proyecto. Y esa fase de finalización lo que hace es una retroalimentación. Se determina si el proyecto en verdad siguió el trabajo que nosotros queríamos, qué se logró, qué no se logró, cómo se puede mejorar a futuro y cómo se puede afrontar esos proyectos. Entonces aquí hay una fase donde se generan informes, donde se hacen reuniones de retroalimentación. Esa es la fase de finalización. Entonces, sin importar qué proyecto sea, o cómo se afronte o quién está a cargo, siempre se tienen esas fases. Puede que las cambien de nombre, eso no hay ningún problema, o que las dividen, o sea que la fase de inicio esté dividida en 2 o 3, pero siempre van a encontrar esas fases genéricas. Las fases son acotadas en el tiempo. ¿A qué se refiere eso? Entonces recuerden que el proyecto tiene un tiempo limitado de vida. Entonces, asimismo como el proyecto tiene un tiempo limitado de vida, sus fases también lo tendrán. Todas van a tener inicio y final. Y un punto de control. ¿Qué es ese punto de control? Es un punto de retroalimentación. Cada vez que yo termino una fase, se examina la planificación que hice. Entonces digo, yo planifiqué hacer esto en esta fase. ¿En realidad lo hice? ¿En realidad pude hacerlo? ¿Qué problemas tuve? ¿Por qué no pude? Y en ese punto se toman decisiones. Entonces
se toman decisiones como las que hablábamos la clase pasada. Debo cambiar el proyecto, debo adaptar el plan. De pronto puede que yo al terminar una frase me dé cuenta que no puedo hacer ese proyecto, entonces debo culminarlo, cortar por lo sano, como decíamos. O si no, si todo va excelente, entonces digo, no, todo va muy bien y continúo con la planificación. Entonces esos puntos de control que hay en cada una de las fases que se determine son los que nos permiten tomar esa decisión. ¿Por qué se puede ver afectado ese ciclo de vida? Pues hay diferentes aspectos que pueden afectar. En la clase pasada decíamos por qué pueden fallar los proyectos. Pues hay muchas razones. Hay unas internas que son propias de la organización, o sea, de las personas que están trabajando el proyecto, del lugar donde se está haciendo el proyecto, si el proyecto va enfocado a una empresa o a un lugar en específico, entonces hay algunos aspectos que se ven en el ambiente que lo afecten. Y eso puede afectar el método o la tecnología que se está implementando. Entonces, imagínense por lo menos este proyecto de esta asignatura. Estaba prevista para hacerse de forma presencial, pero hay un aspecto externo a la asignatura, que es ahora este virus que está rondándonos, que nos hace que nos adaptemos. Entonces, ahora estamos trabajando de forma virtual. Trataremos de hacerlo de la mejor manera para que no afectemos a ningún estudiante. Hay un compañero que me dice que de todas maneras tiene problemas con el audio, entonces yo aquí le voy a escribir que no hay problema. Yo estoy grabando la clase y después se las voy a compartir, ¿no? Para que también le digan a los compañeros que no pueden acceder aquí a la plataforma. Bueno, continuemos aquí. Entonces, como les digo, hay aspectos externos del proyecto que no tienen nada que ver con él, pero que afectan ese ciclo de vida. Entonces, ¿qué es lo importante de nosotros como directores de proyecto, como participantes? Sabernos adaptar, irnos adaptando a cómo las cosas se van dando, e ir adaptando el proyecto para que el proyecto no muera, para que el proyecto no finalice. Entonces, es necesario hacer esa parte de retroalimentación, de revisión. Bueno, entonces, aquí estamos viendo otra figura que nos muestra por qué los cambios pueden afectar el proyecto en la línea del tiempo. Entonces, hay algunos cambios que afectan de una forma muy trascendental al proyecto, que incluso nos hacen terminarlo en alguna parte, y otros cambios que se pueden controlar en el tiempo. Entonces, hay que saber diferenciar a qué cambio nos estamos enfrentando. Entonces, el ciclo de vida proporciona el marco de referencia básico para dirigir el proyecto, independientemente del trabajo que se vaya a hacer. Esa estructura genérica tiene unas características, dice, los niveles de costo y dotación de personal son bajos al iniciar el proyecto y aumentan según se desarrolla el trabajo. Entonces, aquí ustedes ven en la imagen, los costos al principio son bajos, porque si solo es usted con su idea, entonces en ese momento no habrán costos muy elevados. Pero si usted ya la pone en ejecución y ya tiene que contratar a personas, incluir materiales y cosas para el proyecto, entonces esos costos se van elevando. Asimismo son los riesgos. Al principio usted tiene un riesgo de que la idea que usted está siguiendo no tenga una buena viabilidad, o sea, que no se pueda llevar a cabo. Entonces, esos riesgos al principio son altos. A medida que usted va haciendo la planificación, va ejecutando el proyecto, esos riesgos van bajando. Eso es lo que se refiere aquí, esta parte de la figura de impacto de las variables en el tiempo. Los riesgos son mayores al inicio, como se mira en la figura, y esos se van disminuyendo de acuerdo al ciclo de vida. Eso sí, hay que tomar decisiones, ¿no? A medida que se van adoptando decisiones. Como les digo, en esos puntos de control, si usted hay veces que la gente se da cuenta que el proyecto no puede seguir, pero por el honor, por el orgullo, quiere continuar. Entonces hay que tomar las decisiones en el momento adecuado para minimizar los riesgos y el costo. Porque si usted sigue gastando en personal, en materiales, y ese proyecto de todas maneras no se va a hacer, de pronto va a llegar a una pérdida. Y eso es tampoco lo que se quiere lograr. La capacidad de los interesados de influir en las características finales del producto afectan significativamente el costo y el cronograma. Entonces hay que saber manejar, más ahorita a continuación les voy a explicar la parte de interesados. Hay que saber manejar a las personas que están influyendo en el proyecto, porque a veces hay personas externas
que quieren que uno vaya cambiando el proyecto a medida como ellos les gusta, y esa no es la idea. Entonces hay que regirse al plan, hay que saber decir, no, eso no va en este proyecto, o si usted quiere implementar eso ya es un costo adicional. Para que eso no afecte, muchos proyectos fallan por eso, porque los interesados tratan de influir en el proyecto, y lo que es peor, a veces se tiene gente que quiere una cosa y gente que quiere otra. Bueno, hasta ahí esta parte que explica lo del ciclo de vida del proyecto. ¿Ustedes tienen alguna pregunta? Pueden abrir el micrófono o me pueden escribir en el chat. ¿O todo quedó muy claro? Bueno, aquí me dicen los compañeros que todo está claro hasta ahora. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces vamos a pasar al siguiente parte, que son los interesados del proyecto. Entonces una vez dice, uno piensa que solo es uno con el proyecto, y no, resulta que el proyecto siempre está inmerso en un sistema más grande. Entonces hay personas que están en ese sistema que de todas maneras son interesados, y es importante, sobre todo al principio, que uno identifique esas personas que están ahí afectadas por el proyecto. Entonces todos esos afectados, sea que trabajen en el proyecto, sea que se beneficien o incluso se perjudiquen con el proyecto, son los interesados del proyecto. Entonces, por definición, un interesado puede ser una persona, puede ser un grupo de personas o puede ser toda una organización. Y eso puede afectar o ver afectado o se ven afectados por el proyecto. Entonces pueden haber dos cosas: o esas personas se afectan con el proyecto, o el proyecto puede verse afectado por las acciones de las personas. Entonces, todos esos hay que tenerlos en cuenta, todas esas cosas se deben tener en cuenta en la planeación, y a veces cuando no se hace es el problema que se tiene con algunos proyectos, por eso fracasan muchos proyectos. Entonces, ¿qué tenemos aquí en los involucrados? Pueden haber involucrados de forma interna o externa. Entonces, ¿a qué se refieren los internos? Pues los internos son los que actúan directamente en ese proyecto. Entonces está primero el patrocinador. Pues recuerden que todo proyecto va a tener un costo comercial, un costo económico, y entonces siempre hay personas que son los patrocinadores, los de la plata, los que entregan el dinero, los que ponen el prestigio de la empresa para que el proyecto se lleve a cabo. Entonces ellos son los que se conocen como los patrocinadores. Tiene que haber un gerente de recursos, una persona que lidere el proyecto. O sea, el proyecto, sin importar qué metodología se siga, tiene que haber un líder, alguien responsable de todos los recursos que se hacen. Porque si no hay un responsable, lo más seguro es que, como dice el dicho, cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta con el queso, y entonces los recursos se pierden, que es a veces lo que nos pasa lastimosamente en nuestro país. Entonces, la oficina de dirección de proyectos o una persona que dirija el proyecto es el interesado. Hay comités de dirección de portafolios, eso ya es a nivel más de organización y de empresa, entonces hay algunas personas encargadas de ese portafolio, entonces ellos son interesados internos del programa. Directores de programa, directores de proyectos de otros proyectos. Hay veces que nuestro proyecto se está ejecutando en paralelo con otro proyecto que tiene que ver o que está relacionado, entonces esa persona también es un interesado. Y obviamente los miembros del equipo de trabajo, las personas que van a ejecutar el proyecto, son los principales interesados en él. Estos son los interesados internos. Otros externos, entonces, clientes, esas personas que van a utilizar esos entregables, esos productos que vamos a desarrollar en el proyecto. Si es una obra civil y es una carretera, entonces la gente que va a transitar por esa carretera son los clientes que la van a utilizar. Si es un proyecto de software y es un programa, pues las personas que van a utilizar ese programa son los clientes que van a tener. Si es un sistema de calidad o un sistema de tratamiento de procesos, las personas que usarán ese proceso o ese sistema son los clientes. Usuarios finales, proveedores, los proveedores también van a estar involucrados en el proyecto. Accionistas, si se habla de una empresa o una organización, hay personas accionistas que igual van a estar muy interesados en cómo se desarrolla, dónde se está invirtiendo el dinero.
Organismos reguladores, los que les hablaba en la clase pasada, tenemos controladorías, interventorías, toda una serie de organismos que también van a estar pendientes del proyecto. Y la competencia. Uno no quisiera que la competencia esté, pero siempre está pendiente de qué están haciendo en un proyecto para ellos también acoplarlos. Entonces, todos esos interesados, incluso la competencia, hay que estar pendiente de ella. La participación de los interesados puede variar desde una participación ocasional, se pueden hacer encuestas, grupos de opinión, hasta un patrocinio total del proyecto, como les decía, el patrocinador, el apoyo financiero, el apoyo político o de otro tipo. El tipo y nivel de participación del proyecto puede cambiar durante el ciclo de vida. Por lo tanto, identificar, analizar e involucrar a los interesados garantiza el éxito del proyecto. Entonces, todas estas personas siempre van a estar interviniendo en el proyecto. Entonces, algunos dicen, no, es que yo no quiero que los clientes ni siquiera volteen a ver el proyecto y siguen adelante muy encerrados. Pero cuando llegan al final y el cliente ve y dice, eso no me gusta, entonces todo el trabajo que ha hecho atrás ha perdido. En cambio, si usted involucra al cliente, que de todas maneras yo lo reconozco, a veces es muy difícil trabajar con el cliente, porque por lo general los clientes no saben lo que quieren, pero si usted los involucra desde el principio, pueden llegar a un común acuerdo del producto que desea al final. Entonces es mejor tener en cuenta a los interesados, identificarlos e incluirlos durante la ejecución y la planeación de los proyectos. Entonces, un interesado fundamental en cualquier proyecto, sea grande o pequeño, es el director del proyecto. Como les decía, los proyectos por lo general se hacen en grupos de trabajo, pero hay algunos que se hacen de forma individual. Por ejemplo, usted como estudiante de la universidad tiene el proyecto de sacar adelante su carrera y esa es un proyecto individual. Habrán algunos interesados que le colaboren, compañeros estudiantes, los profesores, su familia, pero el director de ese proyecto va a ser usted. Entonces, como en cualquier proyecto hay un director, vamos a hablar un poquito de qué funciones o qué es un director exactamente. Persona asignada por la organización para liderar el equipo, cuando es un equipo, o el proyecto total si solamente es. Responsable de alcanzar los objetivos del proyecto. Esta palabra responsable es muy importante. Asumir la responsabilidad del proyecto. Entonces, cuando uno es responsable de algo, es sobre quien decae todo el éxito o el fracaso de un proyecto. Entonces hay que aprender a manejar, no todo el mundo está hecho para director de proyecto, hay personas que no soportan esa responsabilidad y eso está bien, no todos estamos hechos para todo. Pero si usted se va a meter de director, tiene que estar bien consciente que la responsabilidad va a decaer sobre usted. Las relaciones de comunicación del director están basadas en una estructura organizacional y en una gobernanza del proyecto. Entonces, la comunicación es fundamental en cualquier proyecto y el director tiene que dársele esa parte de comunicación. Hay personas que son muy cerradas que no pueden comunicar las cosas. Entonces, un director tiene que hacerlo. No significa que si usted es de los que no hablan no va a servir para director, no. Como todo en la vida, uno puede ir trabajando en esas cosas e ir mejorando. Algunas habilidades que debe tener. Entonces, debe tener conocimientos sobre dirección de proyectos, porque uno no puede subirse a dirigir un barco si no sabe cómo funciona el barco. Entonces, tiene que saber dirigir proyectos. Habilidades necesarias para liderar el proyecto, por ejemplo, coordinar el trabajo, interesados, toma de decisiones, todas esas cosas tiene que tenerlas un director. Tiene que saber tomar decisiones en el momento adecuado. Capacidad para desarrollar y gestionar alcances, cronogramas, presupuestos, recursos, planes. Tiene que ser capaz de hacer todo ese proceso de planeación. Otros atributos como personalidad, actitud, ética, muy importante, eso es algo mucho de resaltar, y liderazgo. Liderazgo es otra cosa. Una cosa es ser jefe y otra cosa es ser líder. Más adelante ya les voy a explicar la diferencia entre los dos. Los directores de proyectos llevan a cabo trabajo a través de equipos y de otros interesados. Entonces, como les decía anteriormente, hay que incluir a esas otras personas. Entonces, también debe tener algunas habilidades interpersonales como liderazgo, trabajo en equipo, motivación, comunicación, influencia, toma de decisiones, conocimientos de política y cultura. Algunos proyectos fallan porque no se tiene conocimientos en la política.
Entonces, no esa política que no nos gusta a todos, sino esas leyes y esa legislatura que a veces afecta a los proyectos. Entonces hay que tener conocimiento sobre las leyes que nos afectan, sobre las leyes que rigen al proyecto que estamos haciendo. Eso es importante. Habilidades de negociación. Entonces, sobre todo si son proyectos en los que hay grupo de trabajo, debe ser capaz de manejar esas fricciones que siempre hay entre las personas. O sea, siempre va a haber algún problema y tiene que ser capaz de eso. Facilitador, gestión de conflictos y orientación, ¿no? Entonces son habilidades que tienen que tener las personas. Algunos nacen con esas habilidades, otros las podemos trabajar. O sea, no es que si usted no es un líder nato, no va a poder serlo. No, usted puede trabajar en eso y puede llegar a ser un muy buen líder. ¿Cuándo un director de proyectos es exitoso? Cuando el proyecto alcanza su objetivo. Entonces, como al técnico del equipo de fútbol, cuando el equipo gana, el técnico es bueno, y cuando el equipo pierde, pues le echan el agua sucia. Entonces, eso pasa también con la dirección de proyectos. Entonces, hay que aprender a asumir esa responsabilidad y que usted tiene esa parte. Y que si el proyecto llega a feliz término, excelente, todo será aplausos y todo será muy bien. Pero si llega a fracasar, usted también tiene que dar la cara y decir por qué fracasó, qué fue lo que pasó y tiene que ser capaz de afrontar ese proceso. Otro aspecto del éxito es satisfacer los interesados. A veces el proyecto llega a feliz término, pero la gente no queda contenta y eso llega a pasar muy frecuentemente. Entonces hay que saber manejar eso. Cómo yo le compenso a las personas que no quedaron contentas y de todas maneras tener en cuenta que uno en la vida no puede hacer feliz a todo el mundo, porque hay veces que la gente ni siquiera sabe lo que quiere. Entonces eso es bastante complejo. También hay que saberlo manejar. Debe atender necesidades, inquietudes, expectativas de los interesados para satisfacer a los interesados más relevantes. Entonces hay que saber escoger de esos interesados cuáles son los que tenemos que darle más importancia para complacerlos a ellos, para satisfacer sus necesidades, y a los que no son tan importantes, pues si podemos lo hacemos y si no, pues qué pena, no se pudo tener a todo el mundo contento. Para ser exitoso, el director de proyecto debe acatar un enfoque, un ciclo de vida, el proceso de dirección y satisfacer los requisitos y el producto. Entonces, eso es más o menos todo lo que tiene que hacer un director de proyecto. Entonces, yo les hago una vez más las preguntas, escucho si tienen alguna duda o si no, pues me dicen si todo está muy claro. ¿Todo está claro, muchachos? ¿No tienen ninguna pregunta hasta ahorita? Listo, por acá me dice un compañero que todo está claro, están de acuerdo. Si tienen alguna pregunta me escriben al chat o si quieren pueden abrir el micrófono, no hay problema. Todo muy claro, muy bien. Bueno, entonces, hay unas áreas de conocimiento que tiene que tener todo director de proyecto. Entonces, todo proyecto tiene una naturaleza y obviamente va a abarcar unas áreas específicas, pero hay unas áreas que sí están presentes en cualquier proyecto sin importar el tipo o la naturaleza que tenga. Entonces, gestión de integración de proyectos, ¿a qué se refiere eso? Procesos y actividades para poder identificar, definir, combinar, unificar y coordinar procesos. Entonces recuerden que el ciclo de vida nos dice que tiene unas fases y que esas fases tienen unas actividades y todo eso es un proceso. Entonces la persona que esté a cargo de la dirección tiene que ser capaz de identificar todo eso, definirlos, combinarlos y coordinar para que eso funcione. Parece que fuera sencillo, pero no lo es. Entonces hay que tener un conocimiento sobre gestión de integración de proyectos. Ese tipo de conocimientos son los que nosotros estamos adquiriendo en esta asignatura. Entonces tratamos de que usted como estudiante sea capaz de identificar, definir, combinar, unificar y coordinar procesos. Y todas esas actividades que tienen que ver con el proyecto y los grupos de procesos dentro de la dirección de proyectos. Entonces ese es un área que tiene que tener todo director. Gestión de alcance. Entonces, cuando uno se mete en el proyecto, eso es algo en el que muchos fallan. Quieren ganar el mundo entero. Entonces, resulta que los proyectos tienen que tener un alcance bien delimitado, porque el alcance es lo que dice, ¿qué voy a hacer? Entonces, usted no puede salvar al mundo en un día. Entonces, tiene que
ser capaz de gestionar ese alcance, de limitarlo bien, identificarlo y que el trabajo cumpla eso que usted está tratando de hacer. Cronograma del proyecto. Entonces, el proyecto, como lo dijimos al principio, tiene un principio, tiene un fin, tiene unas actividades, esas también tendrán un principio y un fin, y todo eso se estructura dentro de un cronograma. Entonces hay que saber manejar cronogramas, eso es otra cosa que también vamos a ver aquí en esta asignatura. Cómo hacer esos cronogramas, cómo determinar. El tiempo es algo difícil de decir, vamos a demorarnos de tanto a tanto, pero se puede lograr. Gestión de costos del proyecto, entonces hay que saber planificar, estimar presupuesto, financiamiento, gestión, controlar ese recurso, dinero que es tan escaso, sobre todo en nuestro ambiente. Gestión de calidad, que los productos que entreguemos, los entregables de nuestro proyecto, sean de calidad. Gestión de los recursos, entonces ya habíamos hablado, no solo es del dinero, también hay otros recursos, las personas, el tiempo, las herramientas, los materiales, todo eso hay que saber gestionarlo. Comunicación, todo director de proyecto debe saber comunicar las cosas. Muchos proyectos fracasan porque él no da bien la comunicación, las personas que están en el proyecto entienden lo que pueden y hacen algo completamente distinto a lo que se había planeado. Entonces la comunicación es fundamental entre el director y los grupos de trabajo, entre todo el grupo de trabajo y los interesados y entre ellos como tal. Gestión de riesgos, todo proyecto tiene un riesgo, entonces hay que saber gestionarlo, eso tiene toda una ciencia atrás. Adquisiciones, procesos para comprar y adquirir productos y servicios y resultados. Entonces, sin importar nuestro proyecto, vamos a necesitar algo del exterior, entonces hay que saber adquirir esas cosas a buen precio para que el proyecto no salga de las manos, que esté bien a tiempo, que sea de calidad, entonces todo eso es gestión de adquisición. Y gestión de interesados, lo que ya habíamos hablado. Entonces, que todas las personas, grupos y organizaciones que se ven afectados o que afectan el proyecto estén involucrados, se los escuche, se trate de cubrir sus necesidades y se manejen de forma adecuada. Entonces, esta es la parte que está aquí en este documento, como les digo, lo tengo en el COES y se los voy a anexar en el grupo de WhatsApp. ¿Tienen alguna duda de esta parte? ¿Todo quedó claro, muchachos? Bueno, entonces me dice el compañero que todo está muy claro. Entonces, como es un tema más que vamos a ver, como era de todas maneras una asignatura programada para 4 horas, entonces no sé si ustedes quieran hacer un descanso ahorita, colgamos la llamada y la reiniciamos en unos 15 o 20 minutos, o si por el contrario quieren continuar y la terminamos más rápido. ¿Qué dicen, muchachos?